Bien, hermanos, como muchos de ustedes saben, hoy tenemos como invitado a nuestro hermano pastor Otto Sánchez. El pastor Otto Sánchez es uno de los pastores, el fundador de la Iglesia Bautista Osama en Santo Domingo, casado con su querida Susan, con 2 hijas. También él es director del Seminario Teológico Bautista Dominicano y pastor muy amado en su iglesia en América Latina, pero en medio nuestro también le amamos porque Dios lo usa siendo un predicador fiel de las Escrituras. Así que venga con nosotros, pastor Otto. Una vez más, hermanos, el Señor les bendiga ricamente. Me veo en la imperiosa necesidad de decirles que después de años rogando, suplicando, implorando, mendigando, que me invitaran, mi clamor, mi súplica, mi llanto y mi petición fue concedida. Así que muchas gracias por lo que intercedieron por mí, los que escucharon el rumor que se filtró y que se susurraba por los callejones y calles de Santiago y que intercedieron para que yo estuviera aquí. Muchas gracias. Estoy más en deuda con ustedes que los que fueron portavoces de mi clamor. Así que muchas gracias, hermano. He pasado unas horas, todavía no han pasado 24 horas desde que llegué, unas horas maravillosas, aprendiendo y absorbiendo de ese gran sabio, el pastor Óscar Arocha, y de su distinguida esposa, la dama Olga Novoa, y con todos los hermanos que he podido compartir y ver a los hermanos que muchos conocía, la mayoría y otros no, pero muchas bendiciones, saludos de nuestra iglesia y gracias por dejarse mover a la compasión e invitar. Gracias a los pastores de esta iglesia por la oportunidad. Yo quisiera compartir un pasaje de las Escrituras que nos refuerza, nos habla, nos modela lo que es y debe ser la misión de la iglesia. ¿Y cómo yo comprendo, cómo llego a la conclusión, cómo defino, cómo entiendo lo que debe ser la misión de la iglesia, la razón por la que estamos aquí en la tierra? Bueno, Cristo nos modela con su ministerio realmente lo que es esta misión. Lo que fue la prioridad de nuestro Señor Jesucristo se constituye en lo que debe ser nuestra misión como pueblo de Él, como representantes de Él aquí en la tierra. Así que yo les invito a que veamos un tramo de las Escrituras donde nosotros vemos a Cristo en acción, priorizando su presencia aquí en la tierra que se convierte en la misión nuestra. Les invito a que vayamos a Marcos capítulo 1, versículos 29 al 39. Marcos capítulo 1, 29 al 39. Yo hice una serie de 16 sermones basados en estos
versículos, pero no se asusten. Pretendo hacerlo en 40 minutos. Así que les invito a que vayamos a esta porción de las Escrituras de Marcos capítulo 1, versículo 29 al 39. Y dice de la siguiente manera: inmediatamente después de haber salido de la sinagoga fueron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón yacía enferma con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Jesús se le acercó y tomándola de la mano la levantó y la fiebre la dejó y ella les servía. A la caída de la tarde, después de la puerta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y él no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Y Simón y sus compañeros salieron a buscarle. Le encontraron y le dijeron: todos te buscan. Él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. El Señor bendiga una vez más su palabra y nos permita comunicarla, entenderla y aplicarla para ser hallados fieles en el Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, ¿cuál es la misión de la iglesia? Yo creo que necesitamos, una vez más, repasar los fundamentos como garantía de ser hallados fieles en nuestra misión aquí en la tierra. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Creo que nos hemos complicado mucho y la sencillez del Evangelio nosotros la hemos pasado por alto. Cuando nosotros examinamos las Escrituras, nosotros, especialmente en el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta y vamos a confirmar que la Escritura es sencilla. Sus enseñanzas son complejas, pero la manera en cómo Dios ha orquestado su revelación por medio de las Escrituras es para que nosotros nos acerquemos a ella y podamos tener un entendimiento claro. No se necesita ser un erudito, no se necesita tener estudios profundos de teología para uno entender la palabra. No necesitamos conocer el griego, no necesitamos conocer hebreo, no necesitamos conocer pequeñas porciones del arameo que contiene el Antiguo Testamento. No necesitamos de eso. Lo único que nosotros necesitamos, hablando de los cristianos, es el Espíritu Santo del Señor. ¿Por qué? Porque la persona que no conoce a Cristo no entiende la palabra de Dios. Primero a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Hablando del hombre natural, se le llama natural al que no se ha convertido a Cristo. Y dice la Escritura, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque no las puede entender. Eso es ya en sí un gran señalamiento que describe la condición del hombre que no tiene a Cristo y su relación con la verdad bíblica. Dice que no las puede entender. No es que él no quiere, es que no puede. Hay una condición de apagón espiritual en su vida que él lee y la revelación que conduce a la fe salvadora, él no la tiene. A la obediencia, a lo que el Señor ha dicho que nosotros debemos de hacer, él no tiene la capacidad de entender esto. Por ejemplo, para muchas personas, el hecho de que nosotros estemos aquí congregados domingo en la mañana es una locura. Después de haber pasado probablemente una mala noche,
después de haberse acostado tarde, el domingo es para descansar. ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo yo me voy a sentar ahí a escuchar, a cantar? No tiene sentido. Pero para nosotros retumba en nuestros oídos. Yo me alegré con lo que me decía: a la casa de Jehová iremos. Es un deleite para nosotros estar aquí. No nos es gravoso. Nosotros disfrutamos del culto. Si usted me preguntara qué día de la semana es el que más me gusta, yo le voy a decir sin ningún tipo de titubeo: el domingo en la mañana, porque ahí yo me voy a reunir con mis hermanos, ahí vamos a reunirnos en el culto público y vamos a caminar por los mismos pasillos del cielo cuando Dios rompe su privacidad y su gozo lo comparte con nosotros. No hay mejor día que este para mí. Pero eso es para nosotros. Pero el hombre natural no percibe esto, no lo comprende. ¿Por qué? Porque no tiene al Señor en su vida, no tiene el Espíritu del Señor que despierta en él un entendimiento más que un sentimiento de lo que es la obediencia. Como bien señalábamos en la escuela dominical, que hablamos que el Evangelio no se siente, se entiende. No vivimos de lo que nosotros sentimos para poder obedecer, sino de las convicciones que vienen por un entendimiento de las Escrituras. Entonces nos preguntamos cuál es la misión de la iglesia. Cuando vemos el ministerio de Cristo, nosotros confirmamos que el ministerio de Cristo fue la proclamación del Evangelio. Y vamos a ir a los versículos 38 y 39, donde eso se reafirma. Y él le dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido, o como dicen otras versiones, para esto he venido. Y fue por toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. ¿Qué nos presenta este pasaje? Bueno, vamos a recrear las condiciones y el contexto y circunstancias en el que Jesús dice estas palabras. Jesús llega a la región de Capernaum, que se encontraba en Galilea. Cuando usted va a Capernaum en el día de hoy, pues va a encontrar las ruinas de esa ciudad de Capernaum, muy importante. De allí era Pedro. Y Capernaum fue el centro de operaciones del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Aunque Él estuvo desde Galilea hasta Judea, que está en el sur, y Galilea está en el norte, y del sur de Judea hasta Galilea, Él hizo su centro de operaciones en esa región de Galilea. En esa región de Galilea fue que Él reclutó a sus discípulos. La economía judía en gran parte dependía de esa región de Galilea. Y nos preguntamos, ¿por qué Jesús hizo su centro de operaciones en la región de Galilea, específicamente en la ciudad de Capernaum? Para el tiempo de Cristo, ese lago de Genezaret, ese mar de Galilea, como le decían los judíos, aproximadamente tenía 80 puertos comerciales, donde personas venían de distintas demarcaciones y hacían sus intercambios mercantiles allí. Quiere decir que esta región tenía un trasiego y un tráfico muy alto de personas. Algunos teólogos liberales dicen, bueno, Jesús hizo de la región de Capernaum su morada porque allí había muchos pobres y Jesús vino a estar con los pobres. ¿Por qué? Porque en la teología liberal y específicamente la teología de la liberación creen en la redención social de las personas. Pero yo no estoy tan seguro de eso. Creo que más bien sí podemos decir sin temor a equivocarnos que el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los que se habían perdido estaban tanto en la región de Galilea como en la región de Judea como en la región de Samaria. No hay ningún tipo de confusión, o no debe haber ningún tipo de confusión, de que Jesús se estableció allí más bien por lo que era estratégicamente hablando aquella región. Allí venían personas de todas partes
Y Jesús nos dice en las Escrituras que iba recorriendo nuevamente las regiones de Galilea. Jesús estaba donde estaba la gente, no importando su condición social. Jesús en su ministerio vimos que trató con distintas clases de personas. Trató con samaritanos en la región de Judea, trató con personas que estaban enfermas y desahuciados de la sociedad. Se sentó a hablar con aristócratas, con extranjeros. ¿Por qué? Porque Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, no importa de dónde fueran ni su condición social. Lo cierto es que en esta región de Galilea había muchas personas, por eso los judíos del sur, es decir, de Judea, veían a los galileos con cierto desdén, porque estaban expuestos a los que venían de otras naciones, se relacionaban sin menos prejuicio con los gentiles, y se le dice gentiles a todos aquellos que no eran judíos. Entonces Jesús se estableció allí. Cuando llega a la región de Galilea, le informan que la suegra de Pedro está enferma. Y eso es lo que dice el texto. Se la trajeron, o Jesús fue donde ella estaba, y se le acercó, y tomándola de la mano, dice el versículo 31, la levantó. Y la fiebre la dejó y ella les servía. O sea que fue un milagro. Jesús se le acercó, probablemente declaró: eres sana, probablemente solamente en silencio oró y la fiebre le dejó. Y fue algo obvio, fue algo que fue evidente para todas las personas, y el rumor se corrió de que Jesús había hecho un milagro, estaba comenzando su ministerio, por lo tanto fue una novedad. Todavía muchas personas no tenían claro quién era Cristo y cuál era su misión y su propósito. No caigan en el error de llegar a la conclusión que algunos han llegado de que Pedro negó a Jesús porque le sanó la suegra. Eso no es correcto. Lo puedo entender, pero no es la razón. Pero lo cierto es que se deduce que Pedro era casado porque tenía suegra. Y el rumor se corrió. Y miren lo que dice el versículo 32. A la caída de la tarde, después de la puerta del sol, le trajeron todos los que estaban enfermos y los endemoniados. Y toda la ciudad se había amontonado a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y expulsó a muchos endemoniados y no dejaba hablar a los demonios porque ellos sabían quién era él. Esto es un episodio dramático. No importa las enfermedades, Jesús los sanaba. No había ninguna enfermedad que se pudiera resistir a la orden, el comando de nuestro Señor Jesucristo. Y allí venían las personas en una situación indigna, decadente, desgarradora, poseída por demonios, y el Señor les traía liberación también. No había duda de que Jesús tenía algo que los demás profetas no tenían. Y toda la ciudad se amontonó a la puerta. ¿Y ustedes se imaginan el drama? De noche, y se oían los alaridos, los gritos de las personas endemoniadas, rechinando, clamando misericordia, y el Señor los sanaba. El Señor los liberaba. No importa la condición, los ciegos, los sordos, los mudos encontraban sanidad en Cristo Jesús. Llegó la noche, tarde, y probablemente Jesús se fue a descansar. Pero ese descanso no fue muy prolongado, porque dice el versículo 35 que levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salió y se fue a un lugar solitario y allí oraba. Nuestro Señor Jesucristo orando. Nuestro Señor Jesucristo modelando
cómo nosotros debemos manejarnos en nuestra relación con Dios. Y estaba en un lugar solitario, apartado, y allí se acercan sus discípulos encabezados por el autoproclamado vocero de los discípulos, Pedro. Y dice el versículo 36 que Simón y sus compañeros salieron a buscarle y le encontraron y le dijeron: Señor, todos te buscan. Imagínense el episodio. Jesús se levanta muy de mañana, está en un lugar apartado, está allí solo orando en discreción, tal y como Él lo modeló, tal como Él lo había enseñado anteriormente. Cuando tú vayas a orar, vete tú solo, cierra tu habitación. Eso no es un espectáculo para ser visto por los hombres. Es un momento único, es un momento irrepetible, es un momento de intimidad del que ora con su Señor. Es una cita divina para encontrar la voluntad de Dios, para pedir fuerza, para pedir dirección, sabiduría, para simplemente contemplar y meditar en la grandeza, en la magnificencia, en el poder del Señor. Es un lugar donde nosotros en el tiempo y el espacio nos encontramos con el Señor. Y es tan íntimo que el Señor dice: no proclames nada de eso. El colmo lo vi yo hace unos años, donde un pastor que yo conozco, y le digo pastor ayudándolo, se hizo una selfie de rodillas y puso: aquí en oración. Intercediendo por mi familia, intercedo por ti en estos momentos. ¿Qué le ha pasado al pueblo de Dios? ¿No nos dice el Señor todo lo contrario? Que nosotros debemos ser discretos. El que está cerca de Dios no tiene necesidad de promocionarlo. Eso se va a notar. Se va a notar por lo que dice, se va a notar por lo que hace. Y Jesús nos modeló eso. Sin embargo, en ese momento de intimidad con el Padre, vienen Pedro y otros compañeros discípulos y dicen: Señor, Señor, lo interrumpen. Todos te buscan. Y todos es un apelativo para describir mucha gente te está buscando. Para que Jesús siguiera haciendo lo que estaba haciendo el día anterior, sanando y liberando personas. Y lo sorprendente es la respuesta de Jesús. Ahora, yo quiero llamar la atención que si bien el texto confirma y reafirma la misión de Cristo, no es menos cierto que para Jesús, en el orden de sus prioridades, no descuidó lo que nosotros hemos descuidado. Si bien es cierto que la misión de Cristo es la prioridad de la iglesia y la prioridad de Cristo es la misión de la iglesia, si bien es cierto que hay una estrecha relación en que lo que Cristo puso como prioridad y lo que nosotros debemos poner también como prioridad, no es menos cierto que hay otras cosas que Jesús hizo que nosotros, aparte de olvidar la prioridad, también hemos olvidado con lo otro. Porque cuando ponemos la proclamación del Evangelio como la misión de la iglesia, tal y como lo hizo Cristo, esa fidelidad a Cristo en la proclamación del Evangelio también nos va a llevar a prestarle atención a aquellas cosas que Cristo hizo, aunque no fueron su prioridad. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que la prioridad es la proclamación del Evangelio, no es menos cierto que la iglesia tiene una responsabilidad de mostrarle el resultado del Evangelio en su vida. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en este pasaje? Que Jesús también sanó a los enfermos y también liberó a los que estaban perturbados por demonios.
a la luz de la declaración de este pasaje, donde nosotros vemos que Cristo le dice a aquellos que lo interrumpieron: ¿ustedes quieren que yo vaya donde está la gente? ¿Que yo siga sanando a las personas? No, yo voy a hacer de mi misión mi prioridad. Mi prioridad es la proclamación del Evangelio. Vámonos a otros lugares para que predique también allí a los lugares vecinos, porque para esto fue que yo vine. Yo puedo sanar a una persona, pero si esa persona no tiene a Cristo, no tendrá salvación. Si esa persona no me tiene a mí, no va a tener ninguna oportunidad de tener vida eterna. Ahora, el hecho de que esa fuera la prioridad de Cristo, la proclamación del Evangelio, no quitó que Él sanara a las personas. Lo que Cristo está haciendo es priorizando lo que nosotros debemos tener como prioridad. En el Nuevo Testamento se registran unos 104 milagros de Jesús. Mateo registra 33 milagros, Lucas 38, Marcos 27, Juan 10 y Hechos de los Apóstoles 13. Hechos por Jesús, no son los únicos milagros, hay otros milagros, pero hechos por Jesús encontramos estos 101 en los 4 evangelios y el libro de los Hechos. Quiere decir que Jesús no fue indiferente a las situaciones en las que se encontraban las personas. Y esto causó un impacto histórico. Y una de las evidencias de la historicidad de Cristo es el impacto histórico que Él tuvo en 3 años solamente de ministerio. Y este impacto histórico llamó la atención. Sería un suicidio intelectual decir que Cristo no existió, como pretenden decir algunos. No, Cristo existió. Creer en Cristo no es creer en un concepto o en una idea. Creer en Cristo es creer en una persona real que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, entre los cuales estábamos tú y yo. Y al ver la historia nos encontramos con que Flavio Josefo, un historiador judío, pero que estaba al servicio de la corte romana en antigüedades de los judíos, hace 2 referencias en los libros 18 y 20 a Jesucristo como un personaje histórico. Tácito, en Anales, en el libro 15, 44, habla sobre el incendio de Roma. Nerón tenía un delirio de construir una nueva Roma y el Senado no se lo permitió y entonces mandó a incendiar Roma. Los caprichos de ese desquiciado emperador, que en sus primeros 3 años fue un excelente emperador, estaba bajo la mentoría de Séneca y de Burro y pudo hacer una gestión, pero se endiosó. Y entonces Tácito, recaudando y narrando las crónicas del incendio, pues hace alusión a Jesucristo y a unas sectas que le seguía. Suetonio, en los 12 Césares, en Claudio 25 y en Nerón 16, habla también de Jesucristo. Plinio el joven, el gobernador de la provincia del Ponto y Bitinia, escribió al emperador Trajano en relación de cómo hacer frente a los cristianos que se negaban a adorar al emperador. Y dice, en su lugar, en vez de adorar al emperador, adoran a un tal Cristo. O sea, que no tenemos duda del impacto histórico de nuestro Señor Jesucristo. Y no estamos hablando en la época de las redes sociales, como nosotros la vemos hoy en día, que la gente publica lo que se come, dónde está, lo que se compró, donde la información vuela, donde podemos ver hechos simultáneamente que están ocurriendo en otra parte del mundo, por remotos que sean, por medio de las redes sociales y de los medios tradicionales de comunicación. No. Es sorprendente que Cristo marca la referencia de la historia. El mundo es antes de Cristo y después de Cristo. Y es que no es para menos.
el impacto histórico de Cristo, personas que estaban con enfermedades, recuerden el ciego de nacimiento, que la gente le pregunta, ¿él es? ¿Tú eres? Otros decían, a él te parece, y él decía, no, yo soy. No había duda de negar lo que Cristo había hecho. Fue todo un revuelo, fue toda una alteración del curso de la historia, hasta tal punto que decimos antes de Cristo y después de Cristo. Él es la referencia de la historia por todos estos milagros, por todo el testimonio de personas que estaban dispuestas a morirte por Él. Los discípulos en los momentos grises de la crucifixión estaban trémulos de pavor, escondidos, y después que ven a Cristo están dispuestos a ir a la muerte sin ningún tipo de inconveniente. ¿Por qué? Porque fueron transformados por Jesucristo. Quiere decir que Jesús causó un revuelo por donde quiera que pasaba. Estaba rodeado de mucha gente, multitudes le seguían. ¿Qué tenía aquel que los moradores de aquellas polvorientas calles podían irse al desierto 3 días sin necesidad de volver a sus casas, simplemente oyendo perplejos a Jesús? Hasta tal punto que ya estaban hambrientos y los discípulos ya iban a despachar a la multitud, y Cristo le dice, pero ¿cómo lo van a despachar? No han comido, se van a desmayar en el camino, probablemente algunos van a morir, porque a la gente se le olvidó sus necesidades a estar escuchando a aquel que nunca habían escuchado. Toda palabra que sale de la boca de Dios se hacía patente a través de Jesucristo. Y como dice un autor, Jesucristo es Dios caminando en sandalias por las polvorientas calles de Jerusalén. El impacto histórico fue extraordinario. Jesús tenía la capacidad y nos modeló de prestar atención a lo que la gente no le prestaba atención, de escuchar las voces de aquellos que no eran escuchados, de aquellos que eran desplazados. Tú y yo, al ver el ministerio de Cristo, tenemos que ser conmovidos y ser imitadores de ese ministerio de Cristo. Por eso, cuando le trajeron los enfermos, Jesús los sanó. De hecho, el término compasión que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento es un término que alude a una reacción interna por una situación externa. Literalmente significa que se le remueven las entrañas a una persona por una situación determinada. La Escritura dice que cuando vio a las multitudes tuvo compasión por ellas porque no tenían que comer y multiplicó los panes y los peces. Es decir, Jesús reacciona a una situación material. En el Padre Nuestro nosotros podemos encontrar que hay 2 grandes partes del Padre Nuestro. La primera parte tiene que ver con Dios. Nombre. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Nombre, reino y voluntad. Y la segunda parte tiene que ver con 3 necesidades humanas. El pan nuestro, necesidad material. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, necesidad de perdón, y tercero, necesidad de liberación, mas líbranos del mal. No podemos ser ajenos a que Jesús en su oración incluye que nosotros necesitemos algo y que se nos supla. De hecho, cuando nosotros vamos a Deuteronomio capítulo 8, vemos cómo Dios suplió las necesidades básicas del pueblo. Le dio libertad, ya estaban libres de Egipto. Le dio educación porque se educaban de toda palabra que salía de la boca de Dios. Le dio techo porque una nube lo cubría del inclemente sol del desierto. Le dio vestuario, su vestido nunca se envejeció en esos 40 años. Le dio sanidad, sus pies nunca se hincharon en esos 40 años, tan siquiera eso. Y le dio alimento porque se alimentaban del maná que caía del cielo. Las 6 necesidades básicas del ser humano.
¿Y sabe por qué se llama maná? Porque no había maná. Era lo único. Y por 40 años Dios los alimentó. Quiere decir que si bien es cierto que la proclamación del Evangelio es la prioridad, no es menos cierto que el Evangelio tiene que estar acompañado de otras acciones y atenciones que Cristo nos modeló. Y encontramos entonces que Cristo tiene compasión por la condición material de las personas. Si comemos, si no comemos, si vestimos o no vestimos. No crean, hermanos, como decía anteriormente, que porque yo tengo comida, yo tengo vestido, yo tengo un techo, esa es la realidad de muchas personas. No tenemos que ir muy lejos para darnos cuenta que para lo que nosotros es normal, para otros es una conquista. ¿Cómo estoy mostrando mi compasión al que padece necesidad? Al que necesita alimento, al que necesita techo, al que necesita vestuario. Hay personas que necesitan, que están a nuestro lado, que nunca van a decirlo. Pero bienaventurados cuando nosotros preguntamos, ¿cómo estás? ¿En qué te puedo ayudar? Una vez yo estaba haciendo ejercicio, voy trotando, no se me nota, pero yo hago ejercicio y me encuentro con una persona al lado de un mercado que está como despertándose, eran como las 6 de la mañana. Y la veo y me detengo y era una señora. Me sorprendió que probablemente había amanecido ahí, pero lo que más me impactó es que al lado de ella había 2 niños. Y yo le pregunté, ¿cómo está usted? Buenos días. Y ella me respondió, es que usted no tiene ojos. Y yo seguí corriendo. Pero eso me voló la cabeza. En el impacto que eso me causó, no atiné a saber lo que yo tenía que hacer. ¿Cómo yo debí reaccionar a eso? Yo fui educado. Probablemente fui simpático, pero no fui empático. No fui solidario con ella. Quizás lo que yo debía hacer era quedarme ahí, responderle y decirle, le estoy preguntando porque quiero ayudarla. ¿Cómo puedo ayudarla? En ese momento era más importante yo detenerme a hablar con ella que continuar mi rutina de ejercicios. Era probablemente sentarme allí brevemente y decirle, mire, yo vuelvo ahora. ¿Qué usted está vendiendo? Le voy a comprar todo. Yo no vivía muy lejos de allí. Cuando regresé no estaba. Por eso trato de estar alertas. Tomás de Aquino decía, hablando acerca de los 2 que iban camino a Emaús, que no reconocieron a Cristo, la resurrección hace a Jesús muy peligroso. Porque puede ser que se me aparezca y yo no me dé cuenta. ¿Cuántas oportunidades el Señor nos da a diario para hacerle el bien? Y darnos la autoridad de que cuando proclamemos el Evangelio, la gente pueda creernos. De hecho, no proclamamos el Evangelio o hacemos obras de compasión y tratamos al que necesita como un intercambio. Lo hacemos simplemente por amor, porque el Señor lo manda a hacer. Y si usted analiza todas las obras de misericordia que encontramos en los evangelios, la mayor parte no fueron correspondidas con la salvación. Simplemente Jesús hizo actos de compasión
como muestra de su amor, independientemente de la reacción de las personas. Porque esa gente, aunque no le conozcan, tiene la imagen y semejanza de Dios. Y el pecado trata de destruir la dignidad que Dios quiere que tengamos. Pero Jesús no solamente tuvo compasión por personas que estaban en necesidad material, sino también afligidas emocionalmente. Probablemente el problema de una persona no sea un problema material, pero está turbada emocionalmente, está contrariada. Y vemos que cuando una mujer viuda está desesperadamente llorando por tu hijo, Jesús tuvo compasión de ella. Era viuda y el único hijo que tenía ha muerto. Lo que quiere decir que esta mujer probablemente no tenía ningún tipo de esperanza humana. Toda su esperanza estaba en ese chico ante la pérdida de su marido. Y ese chico se le muere. Dice la Escritura que Jesús tuvo compasión de ella. Tuvo compasión de las hermanas de Lázaro, de Marta y María. Incluso dice que lloró. No fue un llanto como nosotros lo conocemos, torrencial o angustiado, pero sí lo suficiente para registrar que Jesús lloró, mostrando su empatía con ellas. Cuando vamos a los evangelios y al libro de Hechos, entonces si acumulamos todo eso, vamos a encontrar 104 milagros de Jesús mostrando su compasión. Lo que quiere decir que si hacemos del evangelio nuestra prioridad, no será difícil entonces ver las consecuencias del evangelio en nuestros corazones, teniendo compasión por el que padece necesidad, teniendo compasión por el que merece simplemente un hombro para llorar, pies para caminar con esas personas en los momentos escabrosos de su vida, simplemente decirle estoy aquí. Cuando vamos a una funeraria o cuando vamos a algún lugar, no tenemos que dar un discurso. No tenemos por qué decirle al otro, no llores. No, simplemente vaya, abrácele y dígale, aquí estoy si me necesitas. Después que hablaron, los amigos de Job fue que lo dañaron. Pero tuvieron la capacidad de sentarse con Job una semana sin hablar. Lo que quiere decir que hay ocasiones donde es más importante callar y hacer que hablar y no hacer. Vienen Pedro y sus compañeros discípulos diciéndole, Señor, todos te buscan. Jesús tenía toda la autoridad para decir, vamos a otros lugares a predicar el evangelio porque para esto he venido, para esto yo he salido. No como un medio de escape, porque ya él había demostrado durante toda la noche, hasta el agotamiento, la compasión que él tenía por las personas. Y todo su ministerio está bañado de compasión, pero su prioridad fue la proclamación del evangelio y se desprende de esa prioridad la compasión que tenía por las personas. Los evangelios registran todo lo que Jesús hacía como su prioridad. El término predicar con relación a Jesucristo aparece 6 veces. El término para que yo predique en otros lugares aparece 3 veces. El verbo predicar conjugado en el ministerio de Cristo aparece 6 veces, predicando. Enseñar o enseñaba 12 veces, enseñando 16 veces, enseñaba 20 veces, sanando 4 veces. Lo que quiere decir que no es difícil llegar a la conclusión de que la prioridad de Cristo fue la proclamación del evangelio y la enseñanza y de hacer discípulos de todas las naciones. Es decir, que Cristo cuando está dándole esa gran comisión que nosotros vemos en Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20,
aunque nosotros comenzamos desde el versículo 16, realmente la gran comisión es los versículos del 18 al 20. En el versículo 16 dice que los 11 se reunieron en el lugar en Galilea donde Él les había indicado. El versículo 17 es sumamente sorprendente porque dice que cuando le vieron, los 11 le adoraron, pero que algunos dudaban. Dudaban. De 11 discípulos que ya habían visto a Cristo resucitado, que compartieron con Él en diferentes circunstancias. Miren, yo no sé si usted estará de acuerdo conmigo, pero cuando uno tiene una relación estrecha con alguien, uno conoce bien a esa persona. No sé si le ha pasado que alguien le llama y te dice, hola, y uno le dice, ¿qué tú tienes? Simplemente con el hola, con la manera de saludar, con el semblante, en el rostro se nota las aflicciones. Y le podemos preguntar a alguien, ¿qué te pasa? ¿Por qué tú me preguntas eso? No, por tu cara. No, pero yo estoy bien. Y aunque se rían, decimos, no, tú tienes algo. Conocemos a las personas por su manera de caminar. Como pisan, lo escuchamos y decimos, ahí viene fulano o fulana. En una ocasión estábamos en un retiro de matrimonios e íbamos caminando de regreso a las habitaciones y de una habitación se oyó un ronquido como el estruendo de muchas aguas. Y alguien dice, oye, ¿quién es que está roncando ahí? Y comenzamos a bromear y decir, este fulano, de los que no estaban en el grupito que ya íbamos de regreso a acostarnos. Y se oye una voz femenina y dice, no, ese es el marido mío, ese ronquido es inconfundible. Yo lo conozco. Ronca en 3 tonos, dijo ella, no sé cuáles son, pero eran tonos graves. Y ella lo conoció. De 11, cuando Cristo se aparece, hay algunos que están dudando y diciendo, ¿será Jesús o no? Y dice que cuando le vieron en ese capítulo 28 de Mateo, en versículo 17, cuando le vieron, le adoraron. La palabra es proscuneo, es decir, se postraron delante del Señor. Al ver a Cristo, lo detectaron, advirtieron que era Él, se dieron cuenta que era Él e inmediatamente le adoraron. Algunos se quedaron dubitativos, ¿quién será? Y en el versículo 18, Cristo no regaña a los que no le adoraron, no los confronta. Simplemente les dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, mi adoración, mi autoridad, yo no dependo de la adoración de ustedes. Yo soy el que soy, independientemente de que me adoren o no me adoren. El Señor, Dios, ese consejo trinitario coexiste en la absoluta perfección de su ser. No necesita nuestra adoración. Dios no nos necesita, nos da el privilegio a nosotros de despertar nuestros sentidos espirituales para que nosotros veamos que sin Él no podemos vivir, que sin Él no somos nada. Y si tú estás aquí oyendo esta exposición, si tú nos estás viendo por la web, recuerda, entiende que Cristo es todo lo que tú necesitas. Fuera de Cristo no hay nada. Con Cristo todo, sin Cristo nada. Y el Señor les encomienda a que nosotros proclamemos el Evangelio. Cristo vino a proclamar el Evangelio y les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he salido. Pueblo de Dios, tenemos que ser hallados fieles. Tenemos que volver a la misión original de la iglesia, que es la proclamación del Evangelio. En otros lugares del mundo, que eran pilares del Evangelio, hoy están en franca decadencia.
porque no están abriendo su boca para proclamar el Evangelio de Cristo. Para plantar otras iglesias, para ir de misiones. Si no lo hacemos, vamos a estar dentro de esas fatídicas estadísticas de iglesias que están pereciendo. El Señor dice, id y haced discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entre las cosas que le dice, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En la tarea de compartir el Evangelio. ¿Qué tal, hermanos, si asimilamos el siguiente reto? Si nosotros comenzamos a orar, Señor, dame la gracia, dame la oportunidad de en esta semana yo testificar de ti a alguien. ¿Se necesita un curso especial para eso? ¿Se necesita ser un teólogo? ¿Se necesita haber ido al seminario por 3 años y entonces nosotros aprender para después nosotros compartir el Evangelio? ¿Qué tal si nosotros le decimos al Señor, Señor, dame una oportunidad para mostrar el resultado del Evangelio en mi vida? ¿Qué tal si yo le digo al Señor, Señor, guíame y dame un entendimiento más claro de lo que es ser fiel en esto? ¿Qué tal si para el otro domingo comenzamos a ver los resultados hasta tal punto que nos veamos y digamos, oh, ¿y todas estas personas que están aquí? ¿Y por qué tenemos 50 visitas hoy? Y que no haya duda en decir, bueno, lo que pasa es que estamos recordando la predicación. E invitar a personas que no conocen a Cristo al culto es una manera de las tantas que tenemos para nosotros proclamar el Evangelio. De las tantas. Lo que pasa es que para nosotros es normal estar aquí. Pero cuando nosotros nos reunimos como pueblo, estamos yendo a una cita con el Rey del Universo. Que desde su trono, desde antes de que el mundo fuera fundado, se antojó soberanamente sobre nosotros y derramó su gracia salvadora sobre nosotros. Y ese Rey del Universo nos convoca a que nosotros nos reunamos acá para cantarle a Él, para bendecir su nombre, para recibir su palabra. Y Él visita a su pueblo de manera especial en eso. Y las personas con las que Él tiene propósitos salvíficos, si están en esa mañana, ellos también serán bendecidos con esta presencia del Señor. No es algo pequeño, es grandioso, extraordinario que nos lo estamos tragando nosotros mismos. Acepte el reto y diga, en el nombre del Señor, yo no sé a quién, pero a alguien yo voy a traer el domingo que viene. Y comencemos a ser inquietados. Y es mi oración que no estén tranquilos ni sus almas se encuentren en paz hasta que nosotros nos hayamos despertado para compartir el Evangelio de Jesucristo. Prepárense que voy a estar orando por ustedes. Y vamos a ver quién tiene más fe, si ustedes o yo. Y déjenme decirle, yo voy ganando. Porque supliqué para que me invitaran y aquí estoy. ¿Se necesita ser un teólogo? ¿Se necesita tener muchos libros en una biblioteca? El ciego de nacimiento, que es uno de los textos, los pasajes más extraordinarios que yo encontré en la Escritura. Porque este ciego de nacimiento era todo un personaje en Juan capítulo 9. Lo llevaron al Sanedrín, a la Corte Suprema de los Judíos, que era quien tenían que testificar y declarar su sanidad. Jesús le dijo, ve y muéstrate a los sacerdotes, le dijo a los leprosos. Es decir, cuando una persona tenía una enfermedad fatal,
tenía que ir al Sanedrín, a la Corte Suprema, para que declarara y reafirmara su sanidad. Y llevaron al Sanedrín, a la Corte Suprema de los Judíos. Y ahí lo sometieron todo el día a un intenso interrogatorio, que quién lo sanó, que si esto, que si aquello, que fue el día de reposo, y una serie de hostilidades contra él y contra quien lo sanó, que fue nuestro Señor Jesucristo. Llamaron a sus padres no se quisieron meter en ese lío y le dijeron, él es un adulto, pregúntenle a él. Entonces dice el versículo 24 de Juan 9, que por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. En otras palabras, lo que le están diciendo, este hombre es pecador, nosotros le damos gloria a Dios. O sea, como reconocer que Cristo es el que te sanó, no es darle la gloria a Dios. Entonces él dice, da gloria a Dios, en otras palabras, dale gloria a Dios, y este hombre es un pecador, por lo tanto, este hombre no tiene ningún mérito. Entonces, versículo 25, él les contestó, el que era ciego, si es pecador, yo no sé. Y esta es una de las declaraciones más extraordinarias que una persona puede dar del Evangelio. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Si usted ve lo que este hombre vio, lo que este hombre estaba viendo, lo que este hombre estaba experimentando, entonces usted no se quedará callado. Porque toda persona que ha sido alcanzada por el Evangelio de Jesucristo tiene una hermosa historia que contar, que antes era ciego y ahora ve. La historia de este hombre es la historia de todos nosotros. Antes éramos ciegos y ahora vemos. Y eso será evidente en todos. Hermanos, el tiempo se ha ido. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? La misión de Cristo. ¿Cuál fue la prioridad de Cristo? La misión de la iglesia. Me llama la atención algo que dijo Martyn Lloyd-Jones, dando testimonio de una persona que antes blasfemaba el nombre de Cristo. Y él dijo lo siguiente, y lo cito: déjame darle un bien conocido y notable ejemplo histórico, dice Martyn Lloyd-Jones. Me refiero al poeta William Cowper. Él nos dice que se encontraba en su cuarto sufriendo una gran agonía del alma y bajo una profunda y terrible convicción. Él no podía encontrar paz y caminaba de un lado a otro al punto de la desesperación, sintiéndose completamente agobiado, sin luz, sin aliento. Repentinamente, en completa desesperación, se sentó en una silla frente a la ventana del cuarto y allí vio una Biblia. Así que la tomó y encontrándose con este pasaje, él nos dice, el pasaje que encontraron mis ojos fue el versículo 25 del capítulo 3 de Romanos. Al leerlo, de inmediato recibí una convicción para creer. Los rayos del sol de justicia cayeron sobre mí en toda su plenitud. Yo vi la completa suficiencia de la obra de Cristo, en la cual Él ha forjado para mí perdón y entera justificación. En un instante yo creí y recibí la paz del Evangelio. Si el brazo de Dios Todopoderoso no me hubiera sustentado, yo creo que habría sido aplastado de gratitud y gozo. Mis ojos estaban llenos de lágrimas. Este arrebatamiento ahogó mis palabras. Yo solamente podía mirar hacia el cielo en silencioso temor, sobrecogido con amor y por su asombro, y decir: cuán grande y misericordioso es Dios. Y aquel momento
aquel hombre no cesó de dar testimonio de Jesucristo. Una de las evidencias de que Cristo mora en nuestros corazones es que no importa las circunstancias, nosotros vamos a abrir nuestra boca para compartir el Evangelio. Y hay corazones ya abonados con el Espíritu de Dios para que crean, porque agradó a Dios salvar a los pecadores mediante la proclamación del Evangelio. Cierren sus ojos, mis hermanos, vamos a orar. ¿Y qué vamos a proclamar? El amor de Dios. ¿Qué vamos a proclamar? Que todos nacemos pecadores. ¿Qué vamos a decir? Que tenemos que reconocer nuestros pecados. ¿Qué más podemos decir? Que de la única manera que nosotros podemos reconciliarnos con Dios es pidiéndole perdón a Cristo por nuestros pecados y diciéndole que nos salve. Que sea evidente ese fuego en nuestros corazones por lo que nosotros vamos a estar haciendo durante toda esta semana, orando. Y gocémonos con lo que el Señor seguirá haciendo. Y que el otro domingo sea una confirmación de que estas palabras no cayeron en el desierto. Que haya un movimiento del poder del Espíritu Santo que nos lleve a hablar a otros de Cristo, a invitarlo a este lugar maravilloso para que escuchen su palabra y se deleiten en la presencia del Señor. Y que los resultados del Evangelio sean evidentes en la compasión. Padre Santo, Padre bueno, te adoramos y te bendecimos. Te damos toda honra y toda gloria por tu palabra, porque nos ha permitido el privilegio de compartirla. Y por eso te pedimos que tú sigas trabajando en nuestras vidas y tu verdad no solamente sea creída, sino también vivida. Gracias por el privilegio que me da estar aquí con mis hermanos. Gracias por tu obra maravillosa. Bendícelos. Gracias por los pastores de esta iglesia. Gracias por tu siervo, Oscar Arocha y Olguita. Gracias por todos los que tú has convocado para ser miembros de este lugar. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy nos hemos reunido aquí. Te alabamos y te glorificamos. Y si es que hay personas que no te conocen, que puedan venir al conocimiento de la verdad por medio de tu Hijo Jesucristo. Que crean en Cristo como el único y suficiente Salvador. Los que nos siguen a través de la web, de igual manera te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.